Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así os saludamos una vez más en nuestro Jardín del Alma y sobre todo de la forma que corresponde dependiendo del lugar donde nos están visualizando en estos momentos. Como siempre, muy bien acompañada con una persona que es una mujer emprendedora. Eva Ramírez, muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes. La tengo a mi lado porque, bueno, estamos celebrando la Semana de la Poesía y van a pasar muchos autores, escritores, poetas por aquí y ella pues está haciendo honores a lo que corresponde, a que es una poeta, ¿no, Eva? Pues sí, sí. Eh, Más o menos siempre tenemos un primer contacto para conocernos y yo la fui descubriendo poco a poco y entre todo, bueno, pues me he quedado muy sorprendida por ser quien es una escritora, una poeta, una mentora de autores y que sobre todo me llama mucho la atención porque en algo nos conectamos. Ella habla también de los misterios del alma, o sea, estamos vibrando al mismo nivel, de alma a alma. Así que yo te voy a dar paso para que nos cuentes un poco la forma de trabajo y cómo comenzaste en esta aventura. Cuéntame. Bueno, pues comencé porque cuando uno tiene un propósito, al final y al principio, las señales y los caminos te van llevando ¿Hacia dónde tienes que hacia ir? él, hacia donde tienes que ir, sí. Y aunque pues estudié para hacer gestión y administración de empresas, porque era lo que en aquel momento creía que me iba a facilitar el sustento económico, ¿no? Tenía la creencia de que escribiendo, que era lo que me apasionaba, pues era muy difícil ganarme la vida. Bueno, fácil no es, pero tú como buena escritora lo has conseguido, ¿no? Bueno, he encontrado, digamos, un camino, Un una camino. manera de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues sí, me formé de esto y estuve más de 20 años trabajando en gestión y administración de empresas y al margen pues me iba formando como escritora y también tuve la suerte de ir a hacer prácticas a una empresa donde el jefe era un gran visionario y en aquella época, ¿no? Porque te estoy hablando del año 95 por ahí. Y, y él ya era un apasionado del mundo del crecimiento personal, del liderazgo y estas cosas, ¿no? Antes todavía no se llamaba No, coaching, todavía todavía no no se, se llamaba exacto, coaching, no se ¿no? usaba esta palabra tan técnica y moderna de hoy en Sí, día. pero él fomentaba muchísimo el trabajo en equipo, las relaciones Ujú. humanas y todo esto, y entonces nos invitaba a que formáramos parte de formaciones de ese tipo, incluso muchas veces desde la empresa nos las financiaba Muy bien. bueno, pues para motivarnos en el tema del autoconocimiento. Sobre todo, trabajando a estos niveles uno es mucho más rendible para la empresa porque está mucho más motivado, tiene ilusiones puestas, se hace partícipe del sueño de una persona, pero hace que todo ese sueño sea conjunto y crezca, ¿no? Pues sí, la verdad es que Claro, sí, la verdad es que los 10 años que trabajé allí buenos. fueron muy bonitos, sí. Claro, claro. El ambiente que se vivía, éramos como una familia, ¿no? Sí, Había sí, sí. momentos de todo Bueno, claro, en la en familia no en la parte discutimos, laboral, claro. pero nosotros, la relación que teníamos entre los compañeros, con los jefes y todo, la verdad es que tengo un recuerdo muy entrañable de aquella época. Bueno, es lo que tú dices, era un visionario, era un hombre inteligente para su época Sí, y sí. sabía sacar partido y saber motivaros y hacerte que participes y que te sientas a gusto, ya que vamos a pasar horas de trabajo, que lo disfrutemos, ¿no? Que eso es más importante. Pues sí, y la verdad es que, bueno, pues en aquellos momentos, recuerdo que era en 1996, hice mi primera formación de Dale Carnegie, que en aquella época Era mucho, era mucho, ¿no? era mucho. Y aquello me abrió una puerta al mundo del crecimiento personal, ¿no? Bueno, que se quedó abierta y Seguiste entré y seguiste por y desde ahí. entonces pues no paré, ¿no? No paraste. Pues sí, fue Vale. un no parar, ir haciendo una formación tras otra y demás, porque cuando entras en este tipo de conocimiento pues Saber siempre más. quieres más, ¿no? Claro. Porque te enriquece, te aporta mejor calidad de vida, aprendes a conocerte mejor y eso también repercute en tu entorno, ¿no? Bueno, y fui combinando ese tipo de formaciones con los temas de la escritura, que también era algo vocacional, que me apasionaba desde siempre. Bueno, pues lo iba combinando y lo hacía pues a deshoras, me levantaba a las 5 de la mañana
hacía temas por encargo, artículos, textos, bueno, iba haciendo tus pinitos, mis pero, pinitos. Y simplemente sin ser periodista, pero ser amante de la escritura y como escribiente, también tenemos que leer mucho, ser buenas lectoras. Claro, por supuesto. O sea, eso nos lleva muchas horas de conocer otras personas que antes que nosotros han escrito y lo han hecho muy bien y están ahí, ¿no? Entonces, eso te va formando. Es parte te va de la formando, historia. te va formando. Claro. También, pues luego hice multitud de formaciones, también hice 3 años en el Ateneo del itinerario de escritores, hice novela, hice poesía, hice narrativa. Qué bonito, ¿no? Sí, hice muchas cosas para, bueno, pues para ir depurando la técnica, porque una cosa es bueno, pues esto, ¿no? Un cierto don o habilidad o talento Exacto. que uno puede tener para hacer una cosa y otra cosa es pues que luego hay que ir, ¿no? Hay que pulirlo y para ponerlo. profesionalizarse, hay que ir puliéndolo, ¿no? Y fui combinando esas dos cosas, pero con mi trabajo, con la familia y demás. Sí, ¿no? Pero poco a poco, pues cada vez el corazón me pedía más hacer aquello que te gusta. Que me gustaba. Bueno, es para lo que has venido. Exacto. Es lo que cuando nosotros somos capaces de conectar nuestra alma con nuestra mente, hallamos el equilibrio, la satisfacción, porque ahí el alma trae todos los apuntes. Lo que pasa es que te los va soltando poco a poco y a veces si no estás atenta no escuchas, ¿no? Pero si paras un momento dentro de esta sociedad tan ruidosa y escuchas tu alma, realmente ella te va diciendo lo que tienes que hacer. Y a veces cuando vienen a mí como terapeuta y me preguntan, ¿y cuál es mi camino? Yo siempre les hago pensar y que se relajen, que se tranquilicen y que escuchen el alma. Porque todos tenemos un propósito de vida. Lo más bonito es poderla descubrir pronto para disfrutarla mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Si cada uno llega a su paso y a su nivel y poco a poco va creciendo, pues que va encontrando gente que te va a ir formando, gente que te informa y gente que llega a ti y dices, ¿por casualidad? No, por una causa y efecto. Tú empiezas a buscar y al final hay una respuesta. Sí. ¿No? Bueno, pues fue un poco así, fui andando ese camino hasta que llegó un día que dije, uy, es que, o sea, no sé a qué estoy esperando. De ponerme, que sí, ya me están diciendo ponte ya. Sí, ¿no? Y pasó así que hubo un día que me desperté y me di cuenta que había tomado la decisión 10 años atrás, pero que no había tenido el coraje de llevarla a cabo hasta ese momento porque me daba miedo. No, es normal. Pues eso, que me faltara la parte del sustento económico, ¿no? Y qué voy a hacer, cómo, cuando no tiene familia, tiene responsabilidades. Bueno, pero tenías un marido, te haría un soporte detrás, ¿no? ¿O estabas sola? No, tenía un marido, pero teníamos una situación compleja, o sea, y con niños pequeños y demás, no fue una cuestión de... No es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Sí, porque lo peor en esta vida es, o me hubiera gustado, y al final acaba la vida y dices, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho realmente? ¿Te has dado cuenta para qué has venido? Si no ha pasado, no te has enterado, bueno, pues repetirás la clase, ¿eh? Las lecciones se suspenden y se aprueban. En la próxima vida vas a repetir la clase. Y si te la puedes ahora ir haciendo, después a la próxima vuelta cogerás cosas nuevas. De hecho, mira, esta pregunta que me has hecho de tenías un marido y tal. Bueno, yo he tenido 2 maridos. Bueno. Tuve uno y tengo otro. Bueno, ¿vale? es igual. Pero el primer punto de inflexión que tuve como crisis personal, el primer marido... ¿Te fue? Bueno, o sea, me llevó a un lugar la situación en el que yo veía que yo quería ir hacia un camino que era muy distinto, ¿no? Que evolucionamos por separado, ¿no? Y entonces nuestros caminos cada vez estaban más alejados a pesar de todo el amor que pudiera haber, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces no tiene nada que ver evidentemente, si hay alguien que te apoya, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pero a veces has sacrificado lo que suponía un amor por una causa, por una ilusión, por realmente encontrar el camino, y fuiste valiente. Porque hay gente que se acobarda y por las comodidades, entre comillas, que pueda tener, estar acompañada y a lo mejor apoyada por esa persona en un sueldo y yo aporto otro y voy haciendo, pero estoy ahí aunque no esté cómoda. Hay mucha gente que está ahí. Es ser valiente y decir, bueno, hasta aquí veo que estamos en puntos distintos, aunque nos queremos, bueno, pues hay que dar la libertad a él y a ti como alma de decir, bueno, nos hemos concentrado. ¿Tus hijos son de tu primer marido?
pues tengo una de la del Primera y el primero y segundo. una del segundo. Bueno, pues esa personita que llegó en tu primer matrimonio realmente os reunió, o sea, juntó, os hizo reunir para que fueras sus padres. Son ellos son los responsables de que nos unamos a una historia o la otra. Porque lo que yo siempre digo y explico en mis libros es, nosotros pactamos antes de llegar al planeta Tierra las cosas más importantes de nuestra vida. Y hasta esas situaciones de desacuerdos están pactadas para el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque las cosas difíciles nos hacen crecer y tú lo sabes como persona y terapeuta, ¿no? Entonces esto es lo que realmente, porque si estamos en zona de confort, pues bueno, pues vamos viviendo, pero ¿realmente estamos viviendo profundamente? No. Bueno, es que lo de la zona de confort tiene sus... Yo que soy muy de las palabras, ¿no? Y de los matices. Venga, matízame. Lo de la zona de confort puede ser una zona muy incómoda. Sí, sí, pero... Que sea una zona de confort no implica que estés cómoda en esa zona, simplemente la zona de confort es lo que conoces, a lo que estás acostumbrado. Exacto. Y que sabes que más o menos ahí pues te vas sosteniendo, pero no implica que sea una zona cómoda. No, que es lo que está demostrando en tu primera experiencia, ¿no?, de matrimonio. Tú estabas, y bueno, ya estabas esperando a ver cómo cambiamos esto. No tiene por qué ser cómoda. Se dice de confort porque es la que nos protege de dar el gran salto. Claro. La que nos evita echarnos al vacío. Estamos justo al borde del precipicio, estamos mirando qué hacemos, qué hay ahí abajo, ¿me tiro o no me tiro? Y al final o te empuja algo o te acabas tirando realmente y eres valiente. En ese momento es cuando coges tu libertad por las manos. Ahora soy yo, me he lanzado al vacío, a ver qué pasa, ¿no? Y tu experiencia de lanzarte a ese vacío fue buena, ¿no? Pues sí, y la verdad es que, o sea, el detonante fue que yo estaba en un momento en el que prácticamente podía decir que tenía todo, tenía un compañero, tenía una niña pequeñita, bueno, teníamos lo que necesitábamos para vivir y tal, pero yo sentía un vacío. Ese fue mi primera sensación. el punto de inflexión, ¿no?, que tuve así como fuerte en mi vida. Y tenía una sensación de vacío muy grande. Entonces me apunté al Omnium a hacer el nivel C de catalán, que yo ya lo tenía, pero quería hacer algo. Para estar con gente. Necesitaba estar con gente, Quería hacer algo. Respirar. Y bueno, pues me apareció aquello que era en unos horarios que me permitía pues no tener que abandonar nada, ni el trabajo que tenía, ni la familia y demás, ¿no? Y bueno, me inscribí, era una vez a la semana de 7 a 9. Y como la profesora nos mandaba hacer, bueno, textos escritos y tal, pues cuando yo empezaba a hacer mis textos me decía, oye, nena, yo no he hecho escritura, ¿eh? Mira, esto te estaba adivinando la historia. Es una buena premonición. Y bueno, y a mí aquello te empezó a resonar. Bueno, porque es que yo había escrito mucho de jovencita y lo había aparcado, ¿no? Como en mis épocas de más jovencita, de estudiante, en el instituto y demás, ¿no? Claro. Y lo había dejado como un poco aparcado, ¿no? En mi primera etapa de vida adulta. Y aquello fue como que me empecé a ilusionar, a motivarte. A motivarme muchísimo. Y esa motivación, mi ex marido, el padre de mi hija mayor, no la entendía. No, porque era como cuanto más contenta estaba yo, más enfadado estaba él, ¿no? Suele pasar, porque a ver, a veces tenemos unas historias en las que somos muy distintos, pero cuando estamos enamorados en primera instancia, bueno, a lo mejor nos damos cuenta de algo, pues bueno, esto ya cambiará, o esto ya se salvará. No cambiamos nada ni cambiamos a nadie, esto es lo primero que hay que aprender, ¿no? Y después hay personas que son muy metódicas, que son muy clasicistas, o su vida se ha propuesto esto, una línea recta y siempre por el mismo camino, y no cambian de calle ni para comprar el pan. Entonces, su trabajo es lo que es, ellos están bien con su vida, entre comillas, personal, tienen sus relaciones, tienen sus amigos, pero ellos nunca se han planteado si están llenos o no están llenos. Porque no son personas inquietas para saber si hay ese vacío. A lo mejor él también lo sentía, o no, o se lo llenaba con lo que tenía y ahí va bien. Mira que en este caso yo era la que era como más metódica, digamos, o sea, me gusta, siempre he tenido una cierta tendencia al orden, ¿no? Dentro del caos, un caos ordenado, ¿no? El caos en el que vivimos, pues siempre he tenido una cierta tendencia al orden, a las cosas más o menos
establecidas, estructuradas, ¿no? Y él era bastante más así, como más... Disperso. Sí, ¿no? Pero quiero decir que no es que fuera una persona así como muy, no me cuentes cosas nuevas, no, pero claro, teníamos como objetivos distintos, ¿no? Objetivos distintos. Objetivos distintos, pero bueno, Ya te está. das cuenta cuando te das cuenta, ¿no? Claro. ¿Tú has La tardado cuántos? verdad, ¿10 años en darte cuenta? ¿Cuántos años bueno, has tardado? en atreverme En a... En atreverte del atrever, salto, sí, 10 tardé años. 10 años en 10 darme... años. En darte cuenta seguro que hacía 4 años o 6 que te habías dado cuenta, pero ibas esperando el momento, ¿cuál era el momento ideal para que Claro, me lanzara? eso Cuando es. esta personita hubiera crecido lo suficiente para que aceptara el cambio que iba a tener la criatura. Y tú también, ¿no? Bueno, uno se debe también a los hijos, ¿no? Cuando tenemos hijos tenemos una responsabilidad importante y dices, no me la puedo jugar porque tengo a esta criatura. Hay otras personas que eso no se lo plantean, pero depende de cada uno. Sí, Y entonces sí. tú te lo planteaste y aguantaste. Bueno, en realidad mi niña era bastante pequeña, pero que la primera crisis surgió por ahí, ¿no? O sea, y es porque yo, dentro de mí, había una necesidad de explorar algo más y Claro. sentía un vacío interno a nivel de Claro. realización Claro. personal, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, las cosas Fueron evolucionando. fueron evolucionando hasta el punto que decidimos Soltar. soltar la relación, ¿no? ¿Le fue difícil? Él aceptó, le costó Fue mucho muy entender. difícil para los dos, Ya. muy difícil porque nos casamos muy enamorados. Y claro, uno se casa para toda la vida, Claro, luego después sí. ya... Después ya veremos, ¿no? Luego ya veremos, pero Bueno. sí, hombre, fue muy difícil para los dos. Pero una vez Lo único que como hecho, nos queríamos mucho... hecho este paso y han pasado unos años, tú has conseguido tener otra pareja y él. No, él también tiene otra pareja. O sea que Le habéis costó un poco más, equilibrado, pero sí. habéis equilibrado las situaciones. Sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, No, y pues, nos llevamos muy bien. o sea, y podéis ser siempre- amigos, Sí, podéis sí, ser sí. padre y madre de esta criatura que Sí, tenéis. sí, sí. ¿Qué edad tiene ahora? Pues 20. 20, o sea, la criatura No. ya no es una criatura, ya es una señora, una señorita, como Sí. digo yo. Y entonces, bueno, cuando sueltas esto, el pasado atrás, es cuando tú ya empiezas a formarte en más cosas, ¿no? Tienes más tiempo Sí, para lo que formarte. pasa, bueno, más tiempo no, o sea, me encuentro sola con una niña pequeña, de 3 años, Ah, ¿vale? Pero sí que empiezo a explorar y a empezar a hacer más cursos, más formaciones, o sea, ya ahí ya me meto más de lleno en lo tuyo. sí. Claro, y además estar rodeada, cuando vamos a las formaciones y todas esas cosas, hay dos historias muy, muy interesantes. Una, que mientras nos estamos formando como terapeutas en cualquier rama, realmente muchos estamos sanando nuestras propias heridas. Claro. Aprovechamos la formación para sanarnos. Eso todo lo hacemos porque todos tenemos situaciones, en un momento haremos más o menos uso para nosotros, pero lo aprovechamos para eso. Y después, yo siempre digo que el mejor terapeuta y el mejor sanador es el que puede sanar sus propias heridas, porque después sanará y ayudará a que los demás encuentren el camino, porque lo ha vivido en primera persona. Esto es muy importante. Realmente la persona que sabe acompañar es porque se ha sentido sola, sabe lo que es la pérdida, lo que es el dolor, lo que es estar ahí. Entonces no es una cosa de libro, el libro es, bueno, pues una técnica, ¿no? Claro. Pero después realmente lo que te lleva a hacer bien un trabajo es a sentirte que tú sabes entender a esa otra persona. Claro, y entonces las personas van a ti mucho más tranquilas porque saben que tú eres humana, que has pasado por cosas parecidas y que no los vas a juzgar, y los vas a entender. Y eso es muy importante, ¿no? Lo es. Así es que primero, si no uno no se sana primero, poco puede hacer para sanar a alguien. Exactamente. Así que bueno, ahí empezó tu formación. ¿Y por dónde empezaste? Bueno, pues empecé haciendo, a ver, yo ya llevaba desde los 18 haciendo formaciones de crecimiento personal, ¿no? Y ahí, pues en ese momento me centré, en ese momento ya tenía 29. Y en ese momento me centré mucho más profundamente en el tema de la escritura, narrativa. ¿Volcabas emociones propias? Porque siempre en algún momento escondemos. Esto siempre se hace, y sobre todo cuando eres muy novel, claro, la inspiración más profunda la sacas de tus propias experiencias. Claro. Eso está ahí. Aunque lo pintes de ficción, pero... yo lo que siempre les cuento, conozco a mucha gente y mucha gente me conoce, pero pocos saben de mí, porque ellos vienen a contarme y yo no les cuento. Pero sí que es verdad que en mis libros hay mucho de mí, pero hay mucho tal escondido
que tienes que profundizar mucho para ver qué está contando María, ¿no? Y eso es importante, porque entonces algunos lo descubren, otros no. Se creen que todo es parte de la historia y de la ficción, con lo cual me lo paso muy bien, ¿no? Está bien, está bien. ¿Os habéis entendido así? Pues perfecto. Y entonces tú escribes y trabajas y estás ahí. Sí, Pero... como te digo, 10 años después de ese momento fue cuando me decidí que yo ya tenía otra relación de pareja, tenía otra niña chiquitita y tal, fue cuando dije, bueno, ya no aguanto más, o sea, esto ya, el alma ya me pide que escriba, que lo haga, ¿no? Que lo haga. Y entonces pues dejé el trabajo donde estaba, lo notifiqué en la empresa y solté y confié y realmente no sabía qué era lo que iba a venir, ¿no? Claro. Sabía que tenía que estar, que mi propósito estaba vinculado con el crecimiento personal, con la espiritualidad y con la literatura, pero no sabía realmente qué nivel. Qué. Y lo primero que me llegó fue una formación que se llamaba marketing con alma, o marketing para proyectos con alma, o algo así, ¿no? Marketing consciente para proyectos con alma, o algo así. Y me resonó mucho y fui a la formación, pero yo no sabía realmente a qué iba. Yo solo, pues eso, pues, ¿sabes? Cuando te llega una señal te dejaste llevar. Exacto. A ver dónde tengo que ir. Y cuando yo me vi allí, pues aquello estaba lleno de... Casi todo eran terapeutas, yogis, gestals, bueno, había una pareja que tenía una empresa de potitos veganos para bebés. Muy bien. Otro chico que fabricaba materiales biodegradables para la construcción. Bueno, todo el mundo así variado, como muy... pero en esta línea, ¿no? Y pues yo iba allí con las manos vacías, ¿no? ¿Ahí encontraste a tu pareja? No. ¿Encontraste fuera de ese mundo? Sí. Bueno. Y total, que el formador en un momento dado nos dice, bueno, pues ahora quiero que me digáis cuál es vuestra marca y vuestro eslogan. Decidme cuál es la marca de vuestro proyecto y el eslogan que la acompaña, ¿vale? Y yo digo, ay, madre mía, ¿yo ahora qué digo? Si yo no tengo proyecto, yo sé que tengo estas dos herramientas, conocimiento de estas dos áreas, de crecimiento personal, espiritualidad y literatura, que sé que tengo que hacer algo con esto, pero no sé el qué, ¿no? Y mientras yo iba escuchando a los compañeros que iban presentando sus proyectos, yo pensaba, uy, qué interesante todo esto que hacen, ¿eh? Hay que ver qué cosas hace la gente, qué interesante, qué guay. Y en ese momento me llegó así como, oye, ¿y no podría ser yo la voz, la pluma que diera voz a todos esos mensajes tan importantes que tienen estas personas que contar? Y ahí me bajó, ¡pum! Tu voz en mi pluma. Exacto, tu voz en mi pluma. Para una literatura consciente. Eso es precioso. Y fue, así como, ¡pum! O sea, fue canalizado total. El mío es sanar el alma, cura el trauma. Importante sanar el alma. Totalmente. Por mucho que vayamos buscando otras formas, no vamos a curar un trauma si realmente no llegamos al alma de la persona y a sanar y a conectar el alma con la realidad, ¿no? El último trabajo que hicimos fue muy bonito porque una de las cosas que le hice ser consciente a esa persona era: llevas muchísimos años haciendo el trabajo con psicólogos y tal, pero no has podido soltar porque no habías encontrado el camino real. El camino real era hacer una regresión para ser consciente de por qué se repetían los patrones. Y claro, en un trabajo como este se profundizó a tal nivel que salió de aquí dándose cuenta de que ahora entiendo por qué acontecían estas cosas. Pero psicológicamente, con las pautas del trabajo psicológico, no podía, porque no había llegado al punto del alma. Es muy importante llegar a ese punto, ¿no? Mucho. Y ahí es cuando... No se nos cuenta, ¿verdad? Claro, no sabemos. No sabemos, ¿no? No sabemos. Y cada uno busca su historia. Y yo hasta le llegué a decir, digo, pero ¿cómo te se ocurrió pedirme este trabajo a mí? Y dije, es que yo creo que tú me lo dijiste. Y yo, bueno, pues será verdad, porque yo a veces cuando explico cosas o digo cosas, después se me olvidan, pero es porque no estaba yo en presencia, sino venían canalizadas las informaciones que yo tenía que dar. Y ahí pues fuimos a descubrir este mundo maravilloso en que ella es consciente de por qué sufrir tanto si al final la respuesta la tenía yo, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre. Claro. Pero y nos eso enseñan a mirar hacia afuera, no hacia adentro. Es que, bueno, siempre buscamos que alguien nos ayude, pero la ayuda es propia. Lo que pasa es que encontrarme con estos libros como los que tú nos presentas,
y están aquí. El primer libro es un libro chiquitito que ya tiene mucha ilusión de mostrar, ¿vale? Bueno, porque fue el primero, entonces, claro, es como... ¿Te hace mucha ilusión? No me llego, por favor, estira, aunque saca un momento de cámara. Este lo enseñas. Sí. Y este libro, bueno, pues bueno. Fue tu primer trabajo. Sí, fue mi primer trabajo. ¿Cómo empezó? Pues empezó, yo ya había empezado a trabajar por mi cuenta hace 7 años, ¿no? Con Tu voz en mi pluma, ¿no? Empecé a poner en marcha mi proyecto y entonces, bueno, pues empecé a acompañar a gente, a acompañarlos a hacer proyectos, revisiones, correcciones, asesoramientos y demás, ¿no? Y tenía un amigo, pues que tenía un hijo que se marchó, bueno, empezó una aventura empresarial propia, ¿no? Y era la primera vez que se alejaba de la familia y bueno, pues se marchaba un poco lejos de digamos, su hogar materno. Y bueno, pues lo que al principio pintaba como algo con muy buenas perspectivas, pues se torció y bueno, y el chaval lo estaba pasando mal. Pero no podía dejar el tema hasta que no acabara, digamos, el contrato que tenía firmado, ¿no? El compromiso que tenía firmado. Total, que al padre se le ocurrió pues hacer un grupo de WhatsApp con la familia y tal, y para motivarlo, pues cada día le iba enviando mensajes, iban compartiendo cosas y bueno, pues le daba un poco, pues eso, consejos y compartían anécdotas que habían compartido juntos. Le explicaba cosas que le servían para su vida y tal, ¿no? Y entonces un día me dijo, mira Eva, me gustaría, o sea, me he bajado todas estas conversaciones y me gustaría hacer un libro con esto, ¿no? O sea, darle forma de libro y tal. Y yo dije, vale, pues muy bien, pues venga, vamos a ponernos a ello. En ese momento yo también estaba con mi hija mayor, pasando, o sea, en sus inicios de adolescencia, ¿no? Y empezaban a ser unas etapas un poco durillas, un poco conflictivas, ¿no? Y en las que la comunicación era un poco difícil, ¿vale? Y en mi afán de buscar pues esa manera de comunicarnos mejor, ¿no? De poder llegar pues a acuerdos de una mejor manera, ¿no? De negociar. Sí, bueno, y a negociar y hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Hay cosas que sí, otras que no, pero bueno, por lo menos tener una mejor comunicación. Pues me llegó así un poco de repente también, una noche que estaba yo ahí muy ofuscada y pensé, hombre, ¿y si lo que hacemos es coger y toda esta trayectoria de vida que nosotros tenemos, aprendizajes, porque con esta persona yo había hecho muchos temas de crecimiento personal y demás, todo este recorrido que hemos hecho y este bagaje que tenemos lo utilizamos para trasladar mensajes a nuestros hijos, pero de una manera fresca, con un lenguaje que ellos entienden, que es el de las nuevas tecnologías, poner las nuevas tecnologías al servicio de los demás, ¿no? Es bueno, humanizar las redes y tal, ¿no? Y dando mensajes de cosas, hablando de cosas que tú directamente hablando con tu hijo, a lo mejor le quieres hablar, mira hijo, hoy te voy a hablar del amor, hoy te voy a hablar, y tu hijo te dice, anda ya, no me des la vara, ¿no? Venga, va, no me des la vara. Y entonces me pareció que, pues eso, ¿no? Que utilizar toda esa información y ponerla en unos mensajes que fueran frescos, cortos, y ponerlo como para mejorar, romper esa barrera generacional y poder establecer una buena comunicación podía ser una buena idea y una buena herramienta. Y entonces se lo comenté y le dije, oye mira, que es que he pensado esto, ¿qué te parece si lo utilizamos para hacer esto? Y de ahí surgió esa idea, ¿no? La idea es que cualquier padre o madre pueda enviarle un mensaje como este a sus hijos. Se lee muy fácil, muy rápido. Puedes leer un mensaje o puedes leer los 100 de golpe. Lo puedes, ¿sabes? Siempre puedes recurrir a él. Puedes abrir la hoja y el que toque. Exacto. ¿No? Es un tema de trabajo y meditar ese, ¿no? Exacto. O decirle a tu hijo o a tu hija, oye, hoy he abierto la página 54, ¿por qué no miras la misma y lo comentamos? A ver qué te parece. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues si son 5 o 10 líneas y la persona lo lee y dice, bueno, pues mira, yo estoy de acuerdo, pues mira, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, pero ya estamos comunicando. Exacto. El simple hecho de decir, ¿estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo? Pues sí. ¿No? Y si no, y si más no, ¿por qué no estás de acuerdo? Explícamelo. Y entonces eso también les motiva a que piensen. Porque mucha gente, muchos jóvenes están metidos en una vorágine de situaciones
que el pensamiento es lo último que utilizan. Bueno, muchos jóvenes y mayores, pero bueno. Yo quisiera creer que los que somos más mayores tenemos un poco más de capacidad ya de respuesta más mejor, ¿no? Pero bueno, también hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Sí, se fomenta poco el pensamiento crítico, muy Exacto, poco. exacto. Es importante. Bueno, pues la idea fue un poco esta, ¿no? Utilizar un formato que fuera así como la sensación de tener un dispositivo electrónico en las manos, porque tiene forma de teléfono y dentro es prácticamente como una pantalla de un móvil. smartphone, ¿no? Exacto, Sí. es muy interesante. Y bueno, la idea era hacer algo sencillo, como cogerle un poquito también el gusto a la lectura, ¿no? Fomentar el gusto por la lectura, que es algo que también se pierde con todo el tema de las tecnologías y tal. Y bueno, pues la verdad es que me sentí muy orgullosa de ese trabajo y bueno, como además fue el primero... Es pues, como tu primer niño, ¿no? Sí, aunque luego siempre uno va mejorando, va puliendo, todo, ¿no? pero es igual, el primero es el primero. Se hizo con todo el amor. ¿Este fue el segundo? Sí, ese fue el segundo. Te escucho en verso. Sí. El título está muy bien porque ya te dice que es un poemario, o sea, lo que yo he descubierto que Eva es una poeta. Y entonces, bueno, te escucho, pero realmente aquí hablas tú. Sí, hablo yo. ¿Hablas y tú? Bueno, la idea de la portada con tantas letras ahí era un poco esa sensación. Yo por las noches me acostaba y, o sea, tenía como la sensación de que dentro tenía muchas cosas que necesitaba exteriorizar, expresar, pero tenía las palabras revueltas. Era como, ¿sabes? Era como necesito poner orden para poder aterrizar todo eso, ¿no? Claro. Y un poco te escucho, te escucho, ¿no? Me escucho aquí dentro. Porque escuchas tu alma, escuchas tu alma. Y te escucho en verso porque era en forma de poema, ¿no? Era en forma de poema. Entonces, también tuvo un proceso muy bonito ese libro que, bueno, pues reconecté también con la poesía, que eso fue lo primero que yo empecé a escribir cuando era pequeñita. Tú lo habías dejado un poco ahí y sí. Después dijiste, bueno. Sí, y bueno, lo que hice fue escoger como, bueno, palabras al azar. Había un libro por una página y, no sé, pues en la línea 3, la palabra 4. O si iba por la calle y veía algo que me llamaba la atención, un paisaje, o observaba una situación, ¿no? Pues la elegía como motivo, ¿no? Para escribir un poema. Y entonces me lo ponía aquí y lo dejaba ahí como que hiciera su trabajo, ¿no? Lo dejaba como en gestación. O sea, lo ponías cerca de tu corazón. Sí. Y a ver qué sentías, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues de ahí, cuando eso estaba ya como maduro, era como la necesidad de, vale, pues toda esta palabra o esta situación me ha generado todo este tumulto de emociones, ¿no? Entonces, como que, ¡buah!, lo vomitaba, ¿no? Era como, y de ahí salía ese poema. Entonces, yo empecé a compartirlos con una amiga, se los enviaba, se los recitaba, y le decía, mira, a ver qué te parece. Y ella me contestaba y me decía, además yo hablaba con ella porque ella es muy crítica, es muy, ¿sabes? No es esto de, ay, qué muy bonito porque es tuyo. Porque eres tú. Y me decía, me encanta, pero sobre todo, o sea, lo que más, o sea, la voz, es impresionante lo de la voz, no sabes cómo llega tal, ¿no? Y yo decía, Eva, sobre todo, o sea, potencia el tema de la voz, ¿no? Ahí aprendí un poco a amar mi voz, porque yo siempre, ¿sabes? Es lo típico que te escuchas en un vídeo, en una cena, y no te gustas, ¿no? Cuando eres más pequeña. Y ahí descubrí que, claro, como somos vibración y somos un 90% agua, claro, es mucho más fácil conectar con esa emoción a través de la voz. Claro. ¿Vale? Entonces por eso decidí poner los poemas también a través del QR en voz, porque hay mucha gente que cree que la poesía es para un público como muy selecto, como muy pequeño, ¿no? Bueno, porque no conocen la poesía. Exactamente, pero al final es un lenguaje del alma, ¿no? Exacto, es un lenguaje del alma. Yo tengo el libro en las manos y lo que me es complicado es decidirme cuál quiero que me cuentes y me recites, porque todas me resuenan muy bonitas, pero bueno, invita a la vida. ¿A qué invita la vida, Eva? Cuéntalo. Con tu voz en alto y vibrante. La vida me invita a su fiesta, siempre lo hace. Yo, muerta de ganas, declino. No sé por qué insiste, por qué me resisto, si ya tengo el carruaje, los zapatos, el vestido. Me asusta el tiempo, su reloj. ¿Y si llego tarde? ¿Y si no regreso? ¿Y si caigo de amor rendida en la fiesta de la vida? Se inicia de nuevo el ciclo, esclava en la servidumbre, revuelta en la indecisión, soñando otra vez despierta,
la vida llama a mi puerta, acepto la invitación. Muy bien. Igual que aceptaste venir a este tiempo lugar. que no leía este poema. Pero es muy bonito porque todavía te sigue emocionando. Lo has escrito tú. Es que cuando leo poesía, algo dentro de mí se mueve. Se mueve profundamente. Y claro, entonces, hasta me puedo equivocar. Y eso que lo he escrito yo. Imagínate la emoción que hay ahí implícita. Es como que te debes a la poesía todo un respeto e intentas hacer lo mejor posible para que llegue a todo el mundo, ¿no? Y eso es precioso. Es precioso. Después de ese libro, ¿cuál vino? ¿Alguno de estos dos? Después vino hasta que la mente nos separe. Bueno, este título tiene muchas formas para mí de plantear, y un planteamiento es: hasta que la mente nos separe, está resonando como cuando te separaste de tu primera pareja, porque tú eres una mente distinta a su mente y ha llegado a esa distancia. No. Entonces, el conectar con la mente te va a separar de algo. Sí, la mente, yo creo que la mente pensante, el pensamiento que ejercemos de manera mental, ¿no? desde el yo pequeño, es todo una paranoia que nos del inconsciente, montamos, estamos ¿no? hablando de la parte inconsciente, ¿no? La mente inconsciente. Sí, bueno, de la parte mental, de lo que utilizamos para el día a día, que el pensamiento racional que nos sirve para, bueno, pues para ir a comprar, y tal, ¿no? Pero a la vez es todo una pura ilusión. O sea, nosotros vemos, escuchamos, hablamos, hacemos juicios, pensamos y tal, pero todo es una interpretación que nos separa de nuestra auténtica esencia, ¿no? Sí. Entonces, va por ahí el tema. O sea, ¿no? lo que estamos implícitos en un mundo en que hay muchos y participamos a lo mejor en la vida de muchos, pero la nuestra está en otro punto, ¿no? Sí, y que el hecho de que somos más que un cuerpo, ¿no? Que hay un alma que nos acompaña, como tú bien sabes, pero nosotros nos creemos que somos un cuerpo, eso ya es un pensamiento que nos limita y que nos separa de nuestra propia esencia, ahí estoy de acuerdo. Ese pensamiento, en vez de ayudarte, no te está ayudando, te está separando. Exacto, ¿no? Porque hay que pensar en el conjunto. En el conjunto, nosotros somos esto, cuerpo y alma, ¿eh? Y nuestra conciencia que conecta con este cuerpo y esta alma es la que nos hace de una forma determinada. Claro, también cuando tú ves al otro y lo juzgas o te crees que el otro es algo diferente de ti, pues también es algo que es un pensamiento que, exacto, que está condicionando. Exactamente, que sale de tu mente, pero en realidad todos somos todos somos iguales, formamos parte de lo mismo, de la misma conciencia colectiva. Pero es la mente lo que nos separa, es esos pensamientos que nosotros hacemos a través de esa mente pequeña, pensante, ¿no? Que es la mente racional y que es muy útil para el día a día. Pero sí, para las matemáticas, pero para la parte profunda no. Pero claro, ¿cuándo empezamos a hacer esas divisiones? Cuanto más evolucionado está el ser humano, más divisiones hace. Porque en las épocas primarias, en las que empezaban a utilizar el dibujo en vez del lenguaje, porque todavía no se podían, solo con sonidos guturales, por ejemplo, en estos niveles la gente todavía estaba en este mundo, pero sin hacer estas divisiones, porque no utilizaba esta mente tan pensante. Se dejaba llegar a cubrir sus necesidades, se comunicaban como sabían y como podían. Cuando empezamos a crecer y a ganar en dialecto y en pensamiento, empezaron las divisiones. Bueno, porque, no sé, en mi manera de verlo, estamos muy evolucionados tecnológicamente, pero estamos muy desconectados o sea, nos hemos ido desconectando en este afán de evolucionar en lo tecnológico, que está muy bien y sirve para muchas cosas. Nos hemos ido desconectando de la esencia, de la naturaleza, ¿no? Esta gente que dices tú, o gente que todavía existe, ¿no? que viven en tribus, en lugares un poco más están súper conectados con la naturaleza, con los ciclos, con la sabiduría ancestral, ¿no? Y todo eso es lo que nosotros hemos ido perdiendo. Sí, hemos pagado un precio muy caro por estar tecnológicamente en un nivel muy interesante para el trabajo y para muchas cosas, a nivel científico y tal, pero a nivel personal hemos perdido, porque estamos en la era de mayor comunicación y estamos incomunicados total.
porque cada vez nos estamos recluyendo por trabajo, por situaciones en nosotros mismos, en que ya no hace falta ir al despacho para hacer ciertas cosas porque lo podemos hacer a distancia. Sí, sí, bueno, si hay situaciones que obligan, pues cumplimos ahí. Pero ¿y el contacto humano? ¿Y el tomar el café? ¿Y el poder hablar? ¿Y el poder saber de tu vecino si está bueno, si no está? Antiguamente en los pueblos todo el mundo sabía cómo estaba el vecino, porque hoy no se ha levantado la señora María, ¿le habrá pasado algo? Se preocupaban, llamaban a la puerta, ¿está usted bien? ¿Necesita algo? Voy a comprar, ¿quiere que le compre? Todo eso se ha perdido hoy en día. Hasta nosotros a veces no vamos a comprar, lo hacemos por internet. Y claro, a mí eso no me gusta porque yo necesito ver la verdura, no tocarla porque está mal eso de tocar, pero oye, ver que realmente lo que me está mostrando es lo que voy a comprar. Porque no es una foto fija que la cuelgan ahí y que a lo mejor las manzanas que te envían no tienen nada que ver con la foto. Pero claro, la compensación es que no te tenido que moverte ni para ir a comprar. Se van a perder toda esa comunicación pues con el señor de la tienda, con el señor del pan o con lo que sea. Sí, yo tengo la sensación, es que no me vigilo un poco con las palabras porque sé que las palabras tienen un efecto y un impacto importante en las personas, ¿no? Pero mi sensación o mi percepción es que estamos comprando comodidad y estamos pagando con nuestra libertad. Perfecto. Sí, nos están importante. vendiendo que esto es más cómodo, que Sí. esto tal, fíjate, esto con un botón tal, ahora puedes ir al súper con una pantalla digital y además hay un programa ahora que vi el otro día que vas como con un carro, Sí. como si estuvieras en el súper y con una mano vas cogiendo de la estantería, pim, pam, pum, ¿no? Y al final pasas la cuenta, pasas la tarjeta, todo esto sin moverte del sofá, por ejemplo, ¿no? Creo que nos están haciendo inútiles en muchas cosas. O sea, cada vez tenemos menos habilidades de cosas que son, bueno, útiles, necesarias, prácticas. Pero piensa que estamos al servicio de todo un sistema. Totalmente. De todo un sistema que nos está manipulando. Porque cuando tú cierras esa pantalla de móvil o de ordenador, ya te están conectando. ¿Le ha gustado la cafetería que ha visitado usted hace 2 minutos? Eso, cuando que te pases por una calle y te paras en un aparador y ya es como si hubieras entrado a una tienda y te preguntas si te ha gustado, por ejemplo. O has acabado de cerrar esta pantalla y ¿qué le ha parecido a usted el tal supermercado? Pero, ¿cómo que me ha parecido? Si no he ido, pero como se estaba ahí comprando y manipulando. Bueno, y además sabes lo que comes, lo que dejas de comer, lo que compras, en que te gastas el dinero, todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahora viene la parte más divertida, el metaverso. ¿Qué pasa con ese metaverso que todavía no estamos inmersos porque pronto lo van a meter? Sobre todo a nivel empresarial. Van a entrar muchas empresas ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar? Yo es que tengo ciertas resistencias. O sea, claro. sé que, bueno, pues que ahora las nuevas tecnologías, las redes sociales son una manera de comunicarnos, que son efectivas para muchas cosas, que facilitan, bueno, la vida, es el nuevo escaparate. Pero yo por mi parte intento no volverme esclava de eso y de hecho, bueno, yo hago mis publicaciones y tal, pero lo hago de una manera. De vez en cuando me da la pájara y digo, ahora voy a estar un tiempo sin publicar porque siento como que, que hay como una especie de obligación, ¿no? Y todo es, bueno, además todos son filtros y cosas que, bueno, que al final es como, bueno, como un holograma de algo que tú... Bueno, esto del metaverso, por ejemplo, ¿no? Vale, pues invéntate créate un avatar, invéntate una vida porque la tuya no te gusta y oye, pues... Pero todo esto también sin moverte del sofá, ¿no? O un punto de encuentro, que este punto de encuentro que estamos teniendo hoy, que es mucho más agradable que nos veamos y que nos escuchemos y que yo sienta tu vibración y tú sientas la mía. Eso se puede hacer en el metaverso, podemos crear este jardín donde queramos y podemos estar uno en Roma y otro en México y estamos en este metaverso decorado y acondicionado y tal, pero hasta llegar a vender propiedades que no existen. Es algo, la virtualidad aquí es muy imponente. Yo espero no perder el norte, como digo yo, y poder seguir tocando y sintiendo. Un libro hay que tocarlo, hay que sentirlo, por ejemplo. Hay que pasar las hojas, hay que estar con él, ¿no? A mí eso de leerme algo a través de internet me resiste muchísimo. Bueno, puede ser, o sea, es una opción y no hay que... Quiere decir que no, pero... o sea, que no hay que descartarla, pero bueno, hay que tener presentes también las otras cosas, como dice mi amigo
Emilio Carrillo, que además tuve el honor de que le escribiera el prólogo de ese libro. Bueno, hay que intentar mantenerse en el ojo del huracán, ¿no? Para que no te arrastre todo lo que está, y no te todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es un poco un enfriamiento, todo esto de las nuevas tecnologías y de una manera así como tan intensa, es como un enfriamiento, ¿no? Es un enfriamiento de la sociedad. Claro, porque no nos vemos, no nos sentimos, no nos tocamos. Y está muy bien que yo pueda, por ejemplo, hacer un programa o tener un intercambio con alguien que vive en México o en Roma. Pero puntualmente. Porque claro, lo necesito comunicarme con esta persona y compartir esto y hacer que los demás también lo compartan. Esto es una técnica para un servicio. Yo hago mentorías de autores a través de internet, de Zoom y tal. Pero es un trabajo que da un fruto, que tú ves que todo esto es un movimiento para conseguir un fin, y un fin positivo. Informar, formar a las personas que no pueden estar presencialmente en un lugar y compartir, eso está muy bien, pero convertir toda tu vida en algo tan así no puede ser. Claro, es que está bien utilizar, saber utilizar. No quiero caer en el está bien, está mal, pero que tengamos esas ciertas facilidades en la tecnología no implica que no tengamos que tener contacto con otras personas, que tengamos que salir a la naturaleza, que tengamos que caminar, que respirar aire puro, que tener encuentros sociales, que enriquecernos de otras mil maneras, ¿no? Claro. Que implican el contacto. Tu primero, tu segundo, el tercero. Este es el tercero. ¿Y el cuarto? Pues el cuarto es un proyecto también muy chulo, que hemos hecho entre 60 mujeres, ¿vale? El libro, el proyecto está coliderado con Verónica Sosa, que es una mujer venezolana que vive en Bélgica desde hace 20 años, está casada con un belga, y ella tiene una sociedad, una asociación que se llama Sociedad para Hispanas Emprendedoras, en la que trabaja con emprendedoras de habla hispana de todo el mundo, ¿vale? Que montó en su momento porque ella como inmigrante se sentía como muy sola en un lugar donde no estaba o sea, conectada del todo, ¿no? Y bueno, pues hace como 3 años o 4 nos conocimos y tal, y bueno, empezamos a hablar de un proyecto que era como más comercial, más dedicado a hacer visible el tema del emprendimiento femenino y tal, pero luego cayó la pandemia y entonces, bueno, pues lo que veíamos era pues que mucha gente se estaba reinventando, lo estaban pasando mal, muchas mujeres que habían puesto sus proyectos en marcha o incluso tenían ciertos recorridos y tal, estaban en shock, otras... habían cortado las vías de trabajo. Exacto, otras pues a lo mejor tuvieron que abandonar los proyectos y poner su conocimiento, porque muchas son pues terapeutas, psicoterapeutas, en fin, emprendedoras de muchos tipos, ¿no? De muchos perfiles, pero poner su conocimiento al servicio de sus comunidades porque la gente lo estaba pasando mal, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió la idea de hacer algo que fuera mucho más inclusivo y hacer visible la resiliencia femenina en tiempos de incertidumbre, que eso es el subtítulo del libro, ¿no? Muy bien. Y ahí lo que hicimos pues fue eso, compartir la historia de 58 mujeres más, aparte de nosotras dos, de 17 países distintos, bueno, pues compartiendo unos pedazos de su vida, ¿no? Y historias de resiliencia, de momentos difíciles, para inspirar, para motivar a la gente de que, bueno, que de todo se sale, ¿no? Para motivar y para hacer el acompañamiento a esa soledad. Sí. Porque claro, una cosa es que tú te recludes en tu casa porque te apetece estar, y otra es que manden los cánones que tú no puedes salir por una situación determinada. Y ahí sí queremos agradecer esa forma de contactar con los demás a través de las redes, que gracias que tenemos esa arma que nos ha servido para no desconectarnos del mundo y para estar ahí sintiéndonos que alguien está como nosotros, en las mismas situaciones, y somos capaces y lo conseguiremos y saldremos, ¿no? Es como tu primer libro en el que tú motivabas a esos jóvenes y a estos hijos, ahora son a esas personas adultas que entre ellos están explicando sus vidas para motivarse. Sí, era un poco pues eso, ¿no? Inspirar a otras personas a que vean que
que todo el mundo pasa momentos Difíciles, difíciles y sí. que Y salimos. y salimos adelante, Claro, ¿no? Y que además las mujeres tenemos una capacidad de resiliencia importante. importante, ¿no? Importante. Y hemos sido el sustento De muchas generaciones. sí, y lo en seguimos estos siendo. momentos que hemos pasado también ha sido muy importante. Sí, porque el hombre se iba y la mujer se hecho. quedaba aguantando toda la responsabilidad de una casa, de unos hijos, de una casa, en las épocas en que todavía se iba a lavar al río, como digo yo, ¿no? Y hoy en día, bueno, tenemos otras posibilidades, tenemos lavadoras y lo que quieras, pero tenemos que estar luchando por otras situaciones. Sí. Y eso es importante, ¿no? Sí, y la verdad que, bueno, pues... es bonito el proyecto, ¿no? Es muy bonito y además hemos tenido la suerte de que participara Lourdes Serra, que es una amiga y fotógrafa que vive en Argentona, que ha hecho una fotografía brutal. Qué bonito. Que, mira, que está por todo el libro, o sea, es un libro así como una edición de lujo, 400 páginas, pesa mucho, es muy grande, pero hay una fotografía artística muy bonita, cada una de las mujeres tiene su fotografía. Sí, bueno, a ver, no es un libro para llevarlo de paseo, no. Es un libro de sobremesa. De sobremesa, para deleitarse con él. Exacto, para deleitarse, para disfrutarlo y para decir... Sí, con el contenido, con la visualización. Sí. Porque quisimos que fuera también sutil, que estuvieran trabajados los detalles, que tuviera esos inputs de belleza que a las mujeres nos gustan, claro. ¿no? Las mujeres somos detallistas, nos gustan las cosas cuidadas, bonitas, ¿no? No muy quiero generalizar, ¿eh? No. Pero bueno, y también hay un contenido de escritura, claro, en el cual cada uno va poniendo sus emociones. Exactamente. Y sus sensaciones, ¿no? Exacto, es un poco el acompañamiento, la fotografía hace acompañamiento a toda esa emoción en una forma visual. Sí. Es precioso, o sea, el proyecto es precioso. Me hablabas que hay un cuarto en el horno, ¿cómo un va? quinto en el horno, un quinto, sí. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el que tienes tú en las manos. Es el cuarto, es ¿verdad? Cuarto. Y ahora es un quinto que está en el horno. Está en el horno, sí. Bueno, ¿y ese va a ser solo tuyo o hay alguien más? No, este es mío, es un poemario. Te vuelves a inspirar tú de solita a la poesía. Y te vuelves a la poesía, que siempre te ha acompañado desde niña, sí. Pero de alguna manera dices, bueno, ahora vuelvo a deleitarme y va a ser una poesía como más adulta, ¿no? Bueno, es un poemario de amor. Es precioso, la idea me encanta. De amor así como en toda su magnitud, ¿no? En toda su profundidad. Amor romántico, pero también amor incondicional y amor visto desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, y de diferentes edades. De diferentes edades, diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que una ve, lo que una siente, lo que una observa, lo que ve que sienten los demás, situaciones diferentes, ¿no? Lo que puede haber sentido tu abuela en el amor. Por ejemplo, eso es algo que a veces los niños piensan que los adultos no se han enamorado. O sea, han aparecido así de repente, ¿no? Y realmente a veces gente muy mayor que simplemente se aman con la mirada. Es profunda. Sí. Es un poco como hacer presente el recuerdo, o sea, es como si el amor en sí es un recuerdo, o sea, el amor es la esencia que somos, ¿no? Pero a la vez es un recuerdo que, valga la redundancia, recordamos cada vez que lo traemos a nosotros, ¿no? Claro, la mente consciente. Exacto, ¿no? Entonces es como recordar diferentes momentos de amor, pues algunos son amores pasionales y otros es un amor incondicional, ¿no? Del alma. Y hasta puede ser un amor doloroso. O sea, bueno, son diferentes perspectivas, ¿no? De todo lo que eso me puede encanta, englobar. Me encanta, o sea que bueno. El amor. Tú ya lo tienes del horno, creo que para San Jordi lo estarás. A ver. Ahí intentas, ¿no? Intento. ¿Y poder ir a las ferias? ¿Es posible que te vayas este año o no? Pues no lo sé, de momento para San Jordi ya con la editorial con la que trabajo, porque tengo un sello editorial propio con el que publican los autores que acompaño. Pues mira, justo ayer nos dijeron que teníamos una parada en Barcelona, que normalmente las paradas en San Jordi pues suelen cederse a librerías, ¿no? Que son las que venden, van a vender.
Sí, como editorial es un poco más complejo, Pero sí, justo pero ayer nos consiguen. dijeron que sí, que iban a tener una. Entonces, bueno, pues aunque sea para acompañar a los autores y tal, que hace mucha ilusión Hay también. tanto Yo eso. vivo los proyectos de los autores como si fueran Bueno, míos, ¿no? imaginas que los vive tanto y le encanta que hoy ha venido a mi casa y digo, bueno, me traes libros, pero es que me trajo de todos sus autores que ha ayudado a caminar, ¿no? Y ha venido ahí con un transportín que yo digo, ¿y esto qué es? Y claro, y dices, claro, es porque supongo que si tú estuviera que haber dejado en su casa y haber traído 4 o 5, no sabía cuál coger. Es como, tengo No, 10 todos hijos, son por. yo voy a traer mis 10 Claro, hijos a la ¿no? fiesta, porque los quiero por igual, ¿no? Claro, mi abuela decía que dedo me cortaré que no me duela, ¿no? Exacto, entonces no puedo dejar uno atrás. Y entonces os daros cuenta que hoy nuestra mesa está como más a la lejanía para que ellos tengan cabida, que son los importantes. Que yo no puedo poner todos a la vista, pero que le prometí que los haré por grupos y que los podemos incluir en la grabación para que ustedes le hagan una vista y sepan Bueno, cómo es son. que es muy bonito. Yo Claro, disfruto muchísimo ayudando a esta gente que tienen mensajes importantes que quieren transmitir claro, y haciendo ese acompañamiento de aterrizar las ideas, darle forma, que vaya cogiendo peso el contenido, estructura, ¿no? claro. Y luego es como un embarazo, es Sí, como sí, sí, que sí, sí. concibes la idea y luego esa idea tiene que gestarse, la Claro, tienes que hacer crecer, la tienes que nutrir, ¿no? Hasta que ve la luz y, claro, se crean vínculos muy potentes claro, con entre esas. tú y el escritor se crean unos vínculos Exactamente. especiales, porque además Sí, el escritor pone una emoción, pone una idea, pero tú desde afuera eres como el público. Estás valorando esa idea, lo estás viendo aparte como público, como profesional, y le vas a dar esos pequeños retoques que hagan más atrayente la situación, ¿no? sí, claro, porque como son autores no profesionales, yo siempre distingo mucho entre lo que es un escritor y lo que es un autor, ¿vale? El escritor para mí es aquella persona que domina el arte de la escritura, ¿no? Que tiene lo que decíamos antes, ¿no? Nace con el don y con el talento y luego lo perfecciona, ¿no? Como los pintores, los Exacto, escultores y sí, demás, ¿no? Y luego están los autores, que todo el mundo puede ser un autor, claro, mientras seas el dueño, por ejemplo, de tus propias ideas claro. o de tu conocimiento, o pues, si eres un profesional de un sector determinado y has creado un método de trabajo X que lo quieres dar a Lo conocer. puedes plasmar. Claro, todo eso, pues con ayuda puedes tener un trabajo muy bien hecho, ¿no? Muy pulido. Muy pulido y con una calidad literaria buena. Claro. Y entonces eso es lo que yo hago, acompañar a ese tipo de personas que. Bueno, eso es una buena idea y además es un bonito trabajo, ¿no? Sí. Bueno, para mi cuarto libro lo tendré en cuenta. Bueno, ya eres experta, ¿no? Tú ya tienes rodaje. Bueno, siempre estoy aprendiendo, ¿eh? Bueno, Cada día aprendemos yo. cosas y decimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar, no? Sí. Creo que os hemos contado también esos entresijos de lo que es el mundo literario, ¿no? Que siempre es muy interesante verlos desde la otra parte, porque a veces vemos los libros pero no somos conscientes del trabajo que ha tenido el escritor y el que ha ayudado a llegar a este punto, ¿no? Ay, pues qué bonito ha quedado, ¿no? Y ustedes lo compran y se enamoran desde la portada hasta el final. Pero realmente también es interesante conocer al escritor, saber y estar ahí. Es, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo las entrevistas, voy conociendo gente y el otro día le decía a una persona, no sé cuándo te disfruté más, cuando te entrevisté o cuando te leí. Es que realmente fue un placer poder entrevistarla, pero fue un mayor placer cuando la leí, porque además lo lees distinto porque la conocías, ¿no? Claro. Y entonces lo vibras diferente, es muy, muy interesante. Así que yo creo que he contado lo que pude contar. ¿Y tú quieres algo más que contar? No tienes ninguno, no nos hemos dejado nada por el tintero. ¿Algún mensaje a los que nos han estado escuchando y a los que nos van a escuchar? Porque después cuando sube a la red esto nos escucha cuando es pequeño. Bueno, lo que sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié es en el hecho del uso responsable de la palabra, que es algo en lo que llevo trabajando en los últimos años también. Y creo que es importante que poco a poco las personas vayamos tomando conciencia del impacto que tienen las palabras que usamos, tanto en nosotros mismos como en los demás, ¿no? O sea, la palabra es creadora, tiene una potencia muy importante y muchas veces, como no lo sabemos, no nos lo enseña nadie, ¿no? Claro. Pues podemos generar movimientos muy de discordia. Claro, igual que podemos generar un movimiento
una causa noble, muy potente, también un buen discurso puede generar una guerra. Una guerra, mira, ahí estamos en la prueba de la incomunicación entre los países, ¿no? Entonces, bueno, uno de mis propósitos es expandir un poco este mensaje, ¿no? Del uso consciente de la palabra, que empieza por los propios pensamientos de uno, ¿eh? Sí. Y bueno, pensarse a veces las cosas un par de veces antes de pensarse ¿no? las cosas y sobre todo después de ella volver a pasar a por el filtro. Tomar conciencia de exacto, realmente cómo te si sientas, lo que estoy ¿no? diciendo, si ya lo sientes en el cuerpo que hay una cierta incomodidad, mejor vuelve a darle una vuelta antes de decirlo. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, y eso Como para evitaría empezar, ¿no? muchas discusiones, porque si antes de hablar te lo piensas, a lo mejor, oye, pues mejor no, así no, de otra manera. Puedo decir lo mismo, pero con otros causa y efecto. Y lo mismo también cuando interpretas lo que alguien te dice, ¿no? Claro. Porque muchas veces nos tomamos las cosas como algo personal y realmente pues no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues ir un poquito ahí tomando conciencia de eso, ¿no? Bueno, pues eso, tomando conciencia de las palabras. Espero que habéis disfrutado como yo con ella. Con Eva ha sido un placer porque es una persona que daría para mucho más, pero espero volver a compartir contigo otros ratitos y así poco a poco vamos intentando hacer ese uso consciente de la palabra. Pues muchísimas gracias, yo también he disfrutado mucho contigo. Gracias, y gracias por estar aquí, a ustedes por seguirnos, nos volvemos a ver en otras semanitas, aquí estaremos. Gracias.